Mi nombre es Mario José Krieger. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Administración Pública por la Universidad de El Salvador y doctor en Administración por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Yo ingresé a esta facultad como docente en el 1969. El que me trajo acá, con quien estábamos trabajando en temas de ciencia y tecnología, era Francisco Pancho Suárez. Era el titular de Sociología de las Organizaciones y entré como ayudante ad honorem. Estuve ad honorem muy poco tiempo. Yo no recuerdo bien si fue en el 70 o en el 71, que se abrió un concurso de ayudantes de primera y de segunda, y yo gané el concurso de ayudante de primera rentado. Y ahí seguí durante mucho tiempo, como ayudante de primera un tiempo, y después fui ascendido a adjunto, o sea que significaba que tenía cursos a mi cargo, con la renta de ayudante de primera. Y eso siguió mucho tiempo, hasta, no me acuerdo el año, en que sí gané un concurso de ayudante, de adjunto rentado, y nada, fue eso. Después, digamos, en una etapa muy posterior, también entré en la cátedra como adjunto en la cátedra de Administración Pública, donde estaba Andrieu, Pedro. Y entonces yo estaba en dos cátedras. Y en la de Administración Pública, en el año 65, cuando Andreu se estaba retirando, gané la titularidad. Entonces yo, para esa época, era asociado en Sociología de las Organizaciones, porque ya había sido asociado, y a cargo de la titularidad, y titular de Administración Pública. Y así seguí hasta el año de mi jubilación, que creo que fue el 12. Bueno, yo venía con un contexto anterior de investigación, incluso al ingreso de la facultad. Mi primer trabajo fue en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, poco tiempo, y después me pasé a un instituto de investigación que se llamaba Instituto para Estudios de la Ciencia Latinoamericana, que dirigía Francisco Suárez en la Universidad de El Salvador. Era algo que seguía un modelo de Sussex, que era Science of Science. Y entonces yo ya venía investigando. La cátedra de Suárez, él promovía la investigación. Eran otra forma de llevar adelante las cátedras que hoy en día. Había reuniones de cátedra todas las semanas, se tocaban libros, tocaban temas, uno crecía y aprendía. Él era un maestro además, porque si algo no se guardaba era su saber. Y después participé en varios proyectos acá de investigación en la facultad, algunos como codirector, otros en el Centro de Estudios Organizacionales. De hecho, después de la muerte de Francisco Suárez, yo fui el primer director, el que lo sucedió en el Centro de Estudios Organizacionales, o segundo, no me acuerdo muy bien. Y o sea que tuve una larga trayectoria de investigación, que cuando asumí las dos cátedras dejé el Centro de Estudios Organizacionales, porque era demasiado. Y digamos, mi tarea de investigación yo ahora dijo 2 posgrados. Bueno, me deberían preguntar ahora sobre el tema de, digamos, sobre por qué el tema de administración pública, etc. Dirijo 2 posgrados, uno en una maestría en gestión pública y desarrollo gubernamental, que es una maestría de tipo profesional. Acá en la facultad hay 2 en administración pública: la MAP, la maestría en administración pública, que fundó OSLAC y que es académica, o sea, más orientada a investigación y a formar docentes, y esta que es más dedicada a la gestión gubernamental. Y por el otro lado,
creé otra. Eso fue la especialización en gestión pública, la creé en el 2009. La maestría en administración pública en el 2012. Y en el 2014 la maestría y especialización en gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque, digamos, todo desempeño organizacional, sea en economía, en administración, en el área de sistemas o en cualquier área que tiene la facultad, termina, en la mayoría, si están dentro de una organización, gestionando proyectos. Entonces eso es muy importante internamente y además es una cosa muy demandada externamente, por lo tanto tenemos una gran cantidad de alumnos. En las dos maestrías tenemos muchos alumnos del interior porque después de la pandemia las convertimos a virtual y no hubo un retroceso de eso. Y mucha gente entonces del interior y latinoamericana. Casi la mitad, mitad y mitad. Y entonces no hay forma de retroceder, porque primero se te va la mitad de la gente, pero además o sea, no te da para tener dos distintas y después algo que es interesante rescatar de la facultad, como otras muchas cosas, que se inició la pandemia, eso fue un viernes y el lunes yo convertí todo a virtual, apoyándome en los docentes que tenían experiencia en carreras virtuales. Cambiamos un poquito el cronograma para que los otros tuvieran tiempo de ir adaptándose, pero la facultad invirtió en eso. El primer año la docencia virtual era muy similar a la docencia presencial mediada por el Zoom. Pero al segundo no. Al segundo ya empezamos a trabajar con un grupo de pedagogas que puso posgrado. Ahora la ENAP, la Facultad de Estudio, Escuela de Negocios y Administración Pública, que también es muy importante el cambio de nombre, de Escuela de Estudio de Posgrados a Escuela de Negocios y Administración Pública. Fíjense ahí cómo el tema de Administración Pública cobra paridad frente al resto de las actividades de la facultad. Y entonces, con apoyo a todas las cátedras, cátedra por cátedra, fuimos escalando desde las primeras materias hasta las últimas, la elaboración de metodologías para enseñanza a distancia. Les puedo decir que hoy por hoy el nivel de graduación, el nivel de notas, es mayor que el presencial. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, no quiere decir que los ejemplos, todas las cátedras sean iguales, pero por ejemplo, yo subo asincrónico todo lo que antes daba en presencial, o sea, todo lo que es teoría y la base, más la bibliografía, y ese asincrónico también te guía a la lectura bibliográfica. Lo deben leer previamente a la clase sincrónica. La clase sincrónica es la actualización de eso, la discusión puesta al día. Entre 20 y 45 minutos de exposición del docente, y después es lo que se vio en clase, que cada uno lo aplique a su vida personal, a su organización donde está trabajando. Entonces hay una transferencia inmediata del contenido a lo que él está haciendo. Además, eso pedagógicamente lleva a que lo aprenda. Y después hay trabajo práctico que es con preguntas, ya en equipo, grupal, a contestar una serie de temas sobre alguna organización que toman. Pero con lo cual quiero decir que como la intervención en clase yo la califico, tengo 8, 9, 10 calificaciones por cada alumno. Y lo vas acompañando. El nivel de internalización. La gente que te dice, lo que usted dio yo lo apliqué en mi organización. Y además lo explican ante los otros y explican cómo le fue bien. O se discutió en clase un problema que alguno tenía y después le dicen, sí, me salió bien. Y me acuerdo de un problema de uno con su superior. Bueno, funciona. Por supuesto, yo los tiempos muertos del inicio, viste que son 10, 15 minutos hasta que se suman todos, trato de hacer la charla de pasillo, o sea, hablar de cosas de la vida.
No es lo mismo. Obviamente el contacto humano y personal se pierde. Sí, hay una pérdida, pero digamos, dada la pérdida, hay formas de compensar relativamente, y se hacen amigos entre ellos también. O sea, conozco casos de gente que vino de acá o del interior y sacaron entradas para ir a ver un partido, qué sé yo. También, siguiendo con el tema de administración pública, ustedes me preguntaban por el tema de si, qué opinaba yo de una carrera de administración pública en grado. Bueno, yo les digo, estuve en varias comisiones de reforma del plan de estudios, todavía cuando era titular, no ahora, ¿no? Y se discutió eso. Fue desechado en algún momento por resistencia a los alumnos. Después la otra cosa que se discutió era orientación, con 3 o 4 materias. A esta altura, porque ahora ustedes vieron que la tendencia es achicar las carreras de grado de 5 a 4 años, a esta altura a mí me parece que no tiene sentido. Que es al contrario, que tiene sentido un poderoso grado sólido y después lo demás, cada uno vía posgrado se va especializando. Esa es mi opinión al momento. Bueno, profesionales está. A mí me parece que ya solo ver, digamos, que esta chica Russo tuvo tal buen desempeño en el Consejo Profesional. Ella fue adjunta mía en Administración Pública y yo le dirigí tanto su tesis de maestría, pues hizo una maestría en Administración Pública con nosotros, maestría en Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental, y ahora estoy dirigiendo su tesis de doctorado. Pero yo creo que hay vínculo con las asociaciones. Tal vez hay un tema que yo tengo entendido que en este momento está en discusión, yo estoy un poco alejado de eso, pero está en discusión. Digamos que la facultad se orientaba mucho a formar mandos medios de las organizaciones y no líderes, y otras, especialmente privadas, se buscaban a buscar líderes. Y creo que eso está en revisión, digamos, no estar ajeno a eso. Escuché eso, pero no, digamos, se lo tendrían que preguntar a Palen, por ejemplo. Bueno, yo les cuento que yo, dentro de mis actividades profesionales, me tocó hacer el plan estratégico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, Entre Ríos. Y en el plan estratégico, una de las cosas que hicimos fue, digamos, interpelar a la comunidad circundante, usuarios, beneficiarios, etcétera, de sus egresados. Y eso fue muy interesante porque empezaron a decirle las cosas que le faltaban. Recuerdo, por ejemplo, decían, mire, ustedes no tienen trabajo en equipo, no sé, tales materias X que no me acuerdo ya, le falta tal cosa, le falta tal otra. Sí, es bueno escuchar tus referentes. Es cierto que no es fácil hacerlo. Una cosa es en una localidad chica, con una universidad relativamente chica, y otra cosa es hacerla en esta universidad grande con una comunidad de referentes muy grande. Pero habría formas de hacerlo. Habría, porque si ustedes se recuerdan, hace un par de años, digamos 10, 12, se hizo el Plan Estratégico Agropecuario Nacional, agroalimentario. Y eso se hizo se convocó a provincias, facultades, organizaciones, una movilización general. O sea, metodológicamente, los que hemos trabajado en plan estratégico, se puede hacer, como hacerse el plan estratégico de una ciudad. No es que los instrumentos están, hay que tener la voluntad de hacerlo, pero se puede. De todos modos, yo creo que el desafío hoy de la universidad es otro, no tanto el push o el pull, sino el demand push o demand pull, sino que el desafío, la problemática es que
los conocimientos que estamos impartiendo se van a obsoletizar, o son obsoletos a veces ya, o se van a obsoletizar muy pronto. Miren, un ejemplo. Yo en mis clases hace un año y medio, no más, le aconsejaba a la gente, incluso le aconsejaba a la familia, a los chicos y demás, digo, bueno, miren, ustedes tienen que estudiar programación porque si no van a ser analfabetos en el día de mañana, como por ahí tienen que estudiar inglés, chino, portugués, lo que sea. Se obsoletizó. Hoy vos le pedís a la inteligencia artificial que te programe tal cosa y te hace el programa. O sea, algo que parecía en la frontera del conocimiento se obsoletiza en un año y medio. Te está hablando del nivel de obsolescencia de las cosas que impartimos. Por lo tanto, las carreras, a mi juicio, tienen que tener alguna cosa fundamental, que es básicamente algunas nodales de una disciplina, cosas clásicas que se tienen que saber, algunas técnicas que se tienen que saber, metodología, mucha investigación para, digamos, poder interrogarse y poder resolver problemas, y mucha cosa optativa. Tanto como la CONIAU te deje, y la CONIAU está obsoleta en este sentido. O sea, para mí hay que cambiar totalmente la conformación del modo de enseñanza. Claro, esto no es fácil, porque vos tenés una universidad donde tenés cargos concursados que se comportan como feudos. En lo internacional, en la cabeza hay mucho en el sentido de que, a ver, yo creo que te tienen que dejar currícula mucho más libre. Vieron todas las cosas que son por departamento y que a vos te dejan elegir la currícula y que, por ejemplo, vos podrías decir, tales materias son de economía, tales son de administración y lo demás es libre, y que la pueda cursar en cualquier lugar de la Universidad de Buenos Aires. Por ejemplo, si alguien quiere cursar al mismo tiempo materias sobre el tema ambiental, se va a otro lugar de la UBA y cursa materias del tema ambiental porque él va a dedicarse a la gestión ambiental. O sea, libre, mucho más libre. Que cada uno, cada estudiante tenga... Bueno, eso es el sistema de créditos, que la parte productiva es muy baja, por eso eso no funciona. Y vos tenés ahora, acabo un cambio de plan, y la parte optativa ahora se llenó de aquellos que mudan del plan anterior al plan nuevo, con las materias que aprobaron que ya no están en el plan nuevo. Entonces se la dan por dadas las optativas, y las que son optativas, fíjate ahora, la matrícula tiene 0 alumnos, o muy pocos. Pero además, depende de cuántas optativas tengas. Si vos tenés 4 o 2, es poco. Entonces el alumnado no lo ejerce o mira así, lo cree más fácil lo que tiene al lado. Tendría que ser más, y esto, ahí sí, me parece que hay que empujar. No lo sé, hay más, enhorabuena, va por donde yo estoy diciendo. Y coincido con vos, hay que medir el efecto. Pero me parece que es importante, no sé desde dónde, desde la Secretaría Académica o desde dónde, es promover esto. Porque si vos no lo promovés, el alumno busca recibirse de la forma más fácil posible y es lineal. Y el alumno pasa, digamos, a ver, muchos alumnos cambian, y uno en la vida cambia de orientación. Y entonces, a esa edad no es tan fácil, ¿no? Entre los 20, los 25, 30, si es muy tardío, y bueno, por ahí no tiene todavía tan claro lo que va a hacer. Y a veces lo que va a hacer es un azar, porque consigue un trabajo de determinada cosa y de golpe se le abre un camino. En ese sentido, bueno, ahí ya lo resuelven los posgrados, eso. A ver, digamos, la carrera de grado tiene que ser sólida. De hecho, la carrera de grado de la UBA era, la de 5 años, era
mucho más sólidas que las carreras de 4 años de grado de Europa o de Estados Unidos. Y los que iban de acá para allá se los comían crudos a los de allá. O sea, lo importante es que el grado sea sólido, porque después te arreglás, digamos, buscás por posgrado y demás. El tema del optativo tiene de bueno que, digamos, dar respuesta a lo que yo decía antes, digamos, a la inquietud de la persona, o sea, no tanto ofertista, sino lo que él cree o su vocación, y por el otro lado, digamos, poder ir ya avanzando en terrenos y en combinaciones de saberes que cree que le van a ser beneficiosos. O sea, veremos. Lo que acá nunca se hace es la discusión en el aula. O sea, me parece que tendría que haber, no hay, digamos, se imparten materias, pero orientación, hay orientaciones vía resoluciones, pero la participación con los centros de estudiantes, con todo demás, para discutir, digamos, enfoques, posibilidades. Esta facultad, como toda la UBA, te da miles de posibilidades abiertas al mundo. De hecho, acá hay un Instituto de Confucio y te abre a China, por poner un ejemplo, ¿no? Pero hay miles de cosas, para becas y para cosas, pero el estudiante común no lo sabe. Hay algunos, los que estudian, por ejemplo, en la biblioteca parlante, que viven más adentro, o que tengan alguna actividad de militancia en algunas de las agrupaciones, que viven más la facultad como vida y como cosa académica, generalmente tienen más probabilidades porque se enteran más. Y aquel que viene del trabajo cansado, cursa y pum, se va, difícilmente esa noticia. Me acuerdo de haberle dicho a los alumnos de cosas y oportunidades que hay que no tenían ni la menor idea. Además, no se fijan, no se preocupan, no leen. Yo ahora sufro las cosas de posgrado, pero los alumnos no te leen ni el reglamento de la carrera. La sociología es significativa y ha sido bien adaptada. Yo, la verdad, que fui uno de los que hace años venía impulsando este cambio, el que se dio ahora. No fui el promotor concreto de este momento, pero lo venía sosteniendo. Primero, la sociología general que se veía era muy, muy general y mala, digamos, no impactaba en el resto de la carrera. También entonces es cierto que además cuando vos tenés que hacer cambio de planes de estudio por esto de, digamos, cátedra feudo que hablábamos antes, tenés que mover los peoncitos. Y entonces se movió Sociología de las Organizaciones al CBC, en reemplazo de Sociología General. Y eso es mejor, porque los alumnos ya lo ven algo vinculado a la carrera, los otros lo veían demasiado teórico. Así que a mí me parece bien, yo estoy a favor. Por supuesto, algunos me imagino que habrán estado en contra. Así que yo lo veo bien eso. Y entonces ahí aporta. Tanto aporta que Francisco Suárez se quejaba de que traían la materia de sociología de las organizaciones, traía cosas nuevas que después lo cooptaban otras cátedras. Y entonces, finalmente, 4 o 5 cátedras venían lo mismo, lo cual está mal. Es importante, nuevamente, que la Secretaría Académica, ya volvamos a sus funciones, mire que cada cátedra se ciña a sus contenidos mínimos. Porque muchas cátedras de administración hacían psicosociología de las organizaciones. Y entonces, finalmente, los contenidos se empiezan a superponer y no cubrían los contenidos mínimos. De hecho, por ejemplo, en ese tipo de cosas, yo recuerdo, dando en grado, que los alumnos en una época sabían todas las teorías pasadas digamos, en la historia del pensamiento administrativo, organizacional. Y después ya no.
Vos les ayudabas a Taylor, no sabían quién era Taylor. Entonces, o a Max Weber, no lo sabían. Entonces, el problema es el corrimiento. Y es grave el problema del corrimiento, porque cuando decimos que lo importante de una carrera son los fundamentals, y más ahora, entonces tenés que darlos. Pero claro, es lindo en las cátedras dar lo último. Y ahí está el problema. Ese es un problema que hay que mirar. Y nuevamente, ese control no lo hace ni el departamento pedagógico, ni la secretaría académica, ni tampoco lo hace el departamento de cada carrera. Porque además, en esa división, digamos, lo que hace el departamento de administración y lo que hace el departamento de humanidades no está relacionado. Lo más actual está en otras materias. Claro, no es que no lo va a ver, pero si vos no ves los clásicos, difícilmente tengas, digamos, la cabeza bien amueblada, como decía Morín, para poder entender una realidad. Entonces, digamos, en este mundo tan cambiante, ¿sabes? Tan cambiante, te tengo que dar cosas fundamentales que te ayuden a pensar, porque la realidad va a cambiar. Lo único que te puedo dar acá en la universidad finalmente, lo último, lo que te llevas es capacidad de pensar y repensar una realidad. Si yo te dejo eso, vas a estar actualizado siempre. Y si yo, en vez de enseñarte a pescar, te doy pescado, no vas a saber nada. Si quieren empezar por ahora, digamos, vos podés discutir la realidad actual y de paso llevar a Alberdi y contar el verdadero Alberdi y no el cuento chino. Digamos, esa tensión depende, digamos, se alivia si hay otros lugares donde se ve. Entonces, cuando vos le podés decir eso se va a aventar materia, el tipo se tranquiliza. Ahora, sí, claro, si no hay otra materia donde eso se vea, se pone nervioso. Pero se interesó, yo lo conocí a él, digamos, ya investigando el tema de la ciencia, yo también, y entonces ahí nos juntamos y él fundó ese instituto. Digamos, asumió el rectorado la Terren de Ferro en El Salvador, una señora un poco bonita. Se cerró los cerros. Yo recuerdo, nos fuimos un día de vacaciones en diciembre, en marzo cuando llegamos, teníamos todos los libros, todo el instituto y todos los muebles por el piso. Nos fuimos. Directamente renunciamos, nos fuimos, chao. Yo era el vicedirector, Martín Noguera era el director en ese momento de eso. Y ahí me quedé solamente acá. Con pasos, me preguntaban por la investigación. También entré y salí muchas veces del INAP. De hecho, fui miembro fundador del INAP. También estaba Martínez Noguera ahí. Estaba también, ¿cómo se llama? El profesor de acá, Serling. Ahí se fundó el INAP. O sea que es otro paso por la investigación. Pero sí, no y sí. Porque vos recordás que su tesis doctoral, de ahí viene la cosa, su tesis doctoral que está publicada en Eudeva, es sobre la institucionalización de los economistas como profesión. Y después hicimos un trabajo acá que nunca se terminó del todo, con él, con Feldman y con otros muchos más que no recuerdo ya, a Góngora también, pero había mucha gente, digamos, alguna injusticia nombrando 4 cuando había muchos. Y que era un rehacer de ese trabajo, pero era la institucionalización de la profesión de los administradores. La verdad es que yo le debo todo a esta facultad, porque ustedes fíjense que yo entré en el 69 y sigo estando. Estoy inventariado, soy un mueble. La verdad que afuera de la facultad, digamos, tuve vida profesional, pasé por montones de lados, pero lo que le da continuidad desde 1969 hasta el día de hoy a mi vida profesional es esta facultad. Yo le debo todo. Fíjense, calculen los años. Son 50 y algo. Así que sí, digamos, es el hilo conductor de mi vida. No cabe duda. Después anduve por montones de lados haciendo montones de cosas, acá y afuera, pero nunca dejé de estar acá. Eso